Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que en sus países el clima esté cambiando, que ya no haga tanto frío, que no esté nevando mucho y que estén comenzando a sentir el calorcito. Aquí en México y en varias partes del mundo, esta semana inició oficialmente la primavera. Y en mi ciudad, desde hace 2 o 3 semanas más o menos, ya comenzamos a sentir el calor. Entonces ya es la época o es el momento de cambiar la ropa en el closet, guardar todo lo que es para el frío, como las chamarras, los guantes, los gorros, y hay que comenzar a sacar la ropa para el calor, los shorts, las faldas, los vestidos, las playeras, etcétera. Entonces, bueno, la primavera me encanta, es una de mis estaciones favoritas, pero mi favorita totalmente es el verano, porque me encanta la lluvia, entonces, bueno, pero vamos a disfrutar ahora la primavera. Pues les cuento que es fin de semana, hoy es viernes, ya trabajé durante toda la semana y hace unos días comencé a sentir una incomodidad en la espalda. Creo que es normal para todas las personas que trabajamos mucho sentadas, que pasamos mucho tiempo sentadas, como es mi caso, que trabajo pues en línea. Paso al menos 8 horas, a veces 10 horas sentada, dando clases, también preparando clases y haciendo investigaciones y todo esto. Entonces son muchas horas cada día sentada. Así que al final de la semana, pues es normal sentir dolor en la espalda baja. No es dolor exactamente, es más como una sensación de presión, como si estuvieran los músculos apretados o los huesos apretados. Entonces, bueno, acabo de terminar mis clases y tengo una cita con el fisioterapeuta para que me dé una pequeña terapia y mi espalda pueda sentirse más relajada y sin ninguna incomodidad. En el pasado no recuerdo tener tanto este problema y creo que era porque hacía más actividades entre semana. Cuando trabajaba en la escuela de manera presencial y cuando vivía en Querétaro, como en Querétaro hay ciclopistas que son muy buenas, funcionan muy bien, con mucha frecuencia iba de mi casa al trabajo en bicicleta, en la ciclopista. Entonces, este ejercicio todos los días creo que era muy bueno para mi salud, para la espalda, para las piernas, en general, ¿no? Para el cuerpo. Pero ahora no, ahora que trabajo en línea, pues en realidad tengo una vida muy sedentaria, hago muy poco ejercicio, me muevo muy poco y creo que estoy sintiendo las consecuencias de esta vida sedentaria. De momento, creo que voy a necesitar ir con el fisioterapeuta a algunas sesiones, pero después espero retomar el ejercicio. Me gusta practicar yoga. Tampoco lo he hecho últimamente, entonces, bueno, necesito recuperar estas actividades. Voy a comprar algunas cosas para poder volver a hacer mis ejercicios, mis sesiones de yoga aquí en casa. Necesito un nuevo tapete, necesito alguna ropa deportiva y cosas así. Entonces, pues bueno, hay que buscar la manera de mantener sanos nuestros cuerpos, de mantenernos flexibles, aunque tengamos una vida de mucho trabajo o una vida sedentaria, hay que buscar la manera de mover el cuerpo y mantenernos bien. Creo que me espera un fin de semana largo porque hace unos días mi hermana y yo iniciamos un proyecto de remodelar esta habitación. Decidimos que era un buen lugar para convertirlo en una especie de estudio, entonces un lugar donde yo pueda trabajar y donde mi hermana pueda continuar pintando. A ella le gusta mucho pintar cuadros, entonces esa es la idea y el proyecto, pero pues remodelar un lugar implica hacer cambios importantes que a veces
requieren de esfuerzo físico. Tuvimos que sacar muebles, traer otros muebles, limpiar y también depurar. Depurar es importante. Depurar es cuando seleccionas cosas que ya no te sirven, que ya no necesitas y las tiras o las regalas o lo que sea. Entonces hemos llenado cajas de CDs, cajas de libros que ya no usamos, que ya no queremos, que no nos interesan, y vamos a ver ahora qué hacemos con todo esto. También cambiamos las persianas, las persianas, las cortinas. Y pues bueno, tenemos un fin de semana todavía intenso porque necesitamos terminar de hacer la decoración, de hacer algunos cambios. Pues listo, ya me voy con el fisioterapeuta a que me arregle la espalda, a que me arregle el cuello, que me arregle los hombros, a ver si me deja como nueva. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós, adiós.